Fue un robo espectacular. En un operativo, un comando robó de una mina de Zacatecas 200 toneladas de oro y metales preciosos, en una acción a la que extrañamente se le ha dado muy poca difusión. Sí, mucho menos de la que merecía, más allá del robo en sí, que no puede realizarse un robo de esas características sin amplias complicidades para robar y luego para comercializar. El tema sirve para seguir insistiendo en algo que hemos abordado mucho en este espacio. Las minas del país están desprotegidas, sus propietarios suelen ser extorsionados, el material robado y vendido dentro y fuera de México, y en ocasiones, como en el caso de una mina de Jalisco que aquí le mostramos, la mina es tomada por años por los grupos criminales que la hacen producir, comercializan el producto, lo exportan y no pasa absolutamente nada. Es la mina Peñasquito, la más grande en México en cuanto a la producción de oro y la segunda de plata, localizada al norte de Zacatecas. Hace 8 días, un comando se llevó 240 toneladas de oro, plata, zinc y cobre que eran transportadas en 6 góndolas. Los criminales las encadenaron a unos tractocamiones y se llevaron el cargamento. Días después, los choferes de las unidades fueron localizados con vida, al igual que las góndolas. Del cargamento ni sus luces, debido a que el camino que tomó el grupo criminal fue hacia la carretera Zacatecas-Saltillo, por lo que pudieron irse hacia Coahuila, Durango o San Luis Potosí. Peñasquito es operada por la transnacional estadounidense Newmont. El fiscal de justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, reconoció que en la operación criminal podría estar involucrados trabajadores de la mina. Por el tipo de robo, se trata de algún cártel de relevancia. De acuerdo con autoridades federales, en Zacatecas se tienen identificadas las operaciones de los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, del Golfo y Células de los Zetas. Este no ha sido el único robo en una mina. Todo personal le hemos reportado lo ocurrido con la mina El Pilón, ubicada en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños, Jalisco. En este lugar se extraía oro, plata y zinc, además de otros minerales. Pero en febrero del 2017 fue tomada por el cártel Jalisco Nueva Generación. 2 meses después, solo una persona fue detenida, Omar N., quien recibió una sentencia de 9 años y 3 días de prisión. Los criminales regresaron a la mina en octubre del 2018. Además de saquear el yacimiento, secuestraron a un trabajador. Debido a estos hechos violentos y a la falta de seguridad, la mina paralizó sus actividades en julio de 2019. Esto provocó que 4,000 trabajadores se quedaran sin sustento. Desde entonces comenzó una lucha para recuperarla por la vía legal y judicial. En 2019, la Secretaría de Economía recomendó a los propietarios que contrataran a una empresa de seguridad del sector público, lo cual aceptaron. Sin embargo, el 13 de julio del 2021, la mina nuevamente fue tomada por el cártel Jalisco. Esta vez, mantuvieron secuestrados a los trabajadores durante unas 8 horas. Robaron equipo, vehículos, maquinaria y computadoras. El cártel se asentó en el lugar, usa las instalaciones, puso anuncios para contratar personal en el pueblo de San Martín de Bolaños e intenta hacerla producir. Hace unas pocas semanas, el 30 de septiembre pasado, fue asesinado Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, en Tres Ríos, Culiacán. El gobierno del estado ha asegurado que la Feria Ganadera 2024, la más importante del país, se realizará de todas formas a partir del 15 de noviembre. ¿Cómo van a garantizar la seguridad? Sí, porque siguen las agresiones contra la Unión y contra sus instalaciones en Culiacán. Esta semana la taquilla donde se venden los boletos fue atacada a balazos e incendiada. Recordemos también, y no es un dato menor, que durante muchos años se dijo que uno de los productores más importantes del estado era un señor llamado Ismael El Mayo Zambada. Sinaloa es tierra del crimen organizado. En gran parte de sus comunidades, sobre todo Culiacán, la disputa atroz entre facciones del cártel de Sinaloa ha secuestrado no solo a sus ciudadanos, sino cualquier actividad que ahí se realice. Este jueves se registraron varios hechos violentos donde murieron al menos 3 personas y 8 quedaron heridas por impactos de bala. Las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán también fueron atacadas a balazos. La agresión ocurrió en la zona de taquillas.
Este hecho se suma a la violencia y advertencias de los últimos días contra la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Violencia que de nueva cuenta el gobernador Rubén Rocha minimizó. No, olvídense, hay muchos sucesos lamentablemente, pero no estamos prohibiendo nada. ¿Se va a dar la feria entonces? Sí, ya está anunciada la feria, ya está anunciada, en los términos en que está anunciada se va a hacer. No tenemos ninguna razón, ningún elemento para que se suspendan los eventos. Fue este jueves, a una semana de celebrarse la Feria Ganadera de Culiacán, cuando hombres armados dispararon contra la taquilla de acceso al palenque. La fachada del lugar quedó con al menos 9 impactos de bala, un letrero vandalizado, así como una ventanilla incendiada. Según el secretario de Seguridad, la agresión es un intento de los grupos delincuenciales para llamar la atención. Pudiera ser nada más algún alertamiento, alguna situación de llamar la atención. ¿El por qué? Tiene que entrar a fondo la investigación. Lo cierto es que la feria ganadera, que se llevará a cabo del 14 de noviembre al 1 de diciembre, sigue en pie. Para garantizar la seguridad de los asistentes, dicen las autoridades, que diseñaron un plan en el cual desplegarán elementos de los 3 órdenes de gobierno en 3 anillos de seguridad. Aquí en las instalaciones vamos a tener personal dentro, en la periferia y fuera de las instalaciones. En el segundo anillo de seguridad se contará con el apoyo de la Guardia Nacional y en el tercero con elementos del Ejército. Además, se instalarán cámaras de seguridad y participarán binomios caninos. La mañana del 30 de septiembre, en el fraccionamiento Parque La Alameda del desarrollo urbano de Tres Ríos, hombres armados asesinaron a 2 personas. Una de las víctimas fue identificado como Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y exdiputado local. Medios locales identifican a Faustino como una figura clave en la estructura criminal de Ismael El Mayo Zambada. Los relatos indican que cuando se postuló para la presidencia municipal de Culiacán, el líder ganadero y su equipo de campaña fueron objeto de intimidaciones por parte de los chapitos. También señalan que la Unión Ganadera Regional de Sinaloa gestionó apoyo millonario para los ranchos de la familia Zambada y que se habrían convertido en un instrumento para legitimar los bienes de la familia del Mayo. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y llama la atención que en las nuevas mañaneras de la presidenta Sheinbaum se siga invitando a pseudoperiodistas que siguen haciendo preguntas que evidentemente están compradas y abordan temas sin interés alguno. Pero ahí están y siguen participando. Las redes sociales proponen que el índice se llame AMLOver, por sus iniciales de AMLO y Ver. Tiene mucha energía, de verdad, y usted es como un corredor keniano. Y yo llevo cubriéndolo bastante tiempo y nunca le he pedido absolutamente nada. Le quiero decir una cosa, me puede regalar una foto y le puedo pedir un abrazo, porque abrazarlo a usted es abrazar a la historia, presidente. El pasado 30 de septiembre se fueron y pensamos que sería todo. Pero con la nueva administración llegaron otros y hasta regresaron los mismos. Son los reporteros de La Mañanera del Pueblo, de varios medios desconocidos, quienes hacen preguntas interpretando mal las columnas o artículos de quienes piensan son sus colegas. Buenos días, César Huerta de la revista Polemón. Presidenta, hoy en su segunda columna en Excelsior y desde Madrid, Ciro Gómez Leiva indica que para mucha gente los ministros son la última línea de defensa de la civilización. Puede ser que eso sea lo inteligente para este pelotón de 8 ministros que, a la vista de muchos, supongo lo saben, es la última línea de defensa de una civilización. Ven en los ministros, ellos, no yo.
toman el micrófono, pero no aportan nada. ¿Y qué les diría a los agoreros del desastre económico que pues decían que se iba a disparar el dólar, que efectivamente lo hizo, pero obviamente regresó a sus causas normales? Constantemente alzan la mano, pero no para preguntar, sino para comentar o echar alguna que otra flor. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, antes que nada, muchas gracias a nombre de la persona que se vino de León y que la trasladaron al siglo XXI. Ya puede un poquito bailar con la cabeza y está mucho mejor. Muchas gracias. O de plano, algunos necesitan leer lo que preguntan. El pasado 5 de octubre, el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja González, celebró su matrimonio. Se gastaron más de 5 millones de pesos en el evento que fue en la exclusiva Hacienda San Carlos Borromeo en Xochitepec, Morelos. El costo de esta boda se calcula en 5 millones de pesos, equivalente a 4 años completos del salario de Cibaja. Así, las mañaneras del pueblo. Bueno, se sabe hasta cuánto cobran algunos de estos periodistas por preguntas y siguen siendo de medios sin ninguna representación o muy poca representatividad. ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué están ahí? Por un nombre que sigue estando ahí. Lo describía muy bien Salvador García Soto en una columna de esta semana y se llama Jesús Ramírez. Ahí está y ahí sigue manejando muchas de estas cosas y por eso también estos despropósitos que usted veía en pantalla. Bueno, Jorge, y esos son los verdaderos chayoteros, esos que se presentan en las conferencias matutinas y además de todo cobran por cada pregunta que tienen que poner en el tintero. Y bueno, vamos a otro tema. Después del triunfo de Donald Trump decíamos que nos debe quedar claro que estamos cerca del fin de los sistemas democráticos liberales y estamos en un ciclo de autoritarismos populistas de distinto signo ideológico, pero con objetivos antiliberales comunes. Y de eso van a hablar el día de hoy el maestro Raúl Quintanilla y Jorge Fernández en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y bueno, hay maestro Raúl Quintanilla, bienvenido como siempre a esta hoguera del poder. Y ¿cómo le va, lo decíamos, lo venimos repitiendo desde hace tiempo, desde ya hace no de tiempo. Esta semana. Los regímenes liberales están cumpliendo un ciclo y están siendo reemplazados cada vez más, y ahora en Estados Unidos, por gobiernos autoritarios populistas. Se definan de derecha o de izquierda, su ADN, vamos a decirlo así, termina siendo el mismo, ¿no? Maestro, precisamente yo quiero mencionar dos cosas antes de que lleguemos a algo. Primero, esta cuestión de la izquierda o la derecha, las ideologías. Cada vez todo es más parecido, cada vez todo es similar. No hay una gran diferencia entre los choques de las cosas porque tienen tanto que ofrecer que vienen ofreciendo cosas muy parecidas. El término ideología empieza como a ser un adorno retórico de la política, maestro, pero yo creo que al fin de cuentas, creo que lo mencionamos usted y yo aquí, hay tres palabras que para mí son fundamentales, que han sustituido a la palabra ideología y sobre todo lo ve uno en Europa, lo está viendo uno en América Latina. Ya no es ideología, es un problema de poder, de dinero y de sumisión. Y esas tres cosas han venido sustituyendo a este pensamiento que antes tenía como supuestamente la justificación filosófica. Y la segunda cosa, maestro, independientemente de los estados, de los gobiernos, porque son cosas diferentes, ¿qué les pasa a las sociedades, maestro? Que eso es lo que más me llama la atención. Sociedades atrapadas en un pensamiento absolutamente emocional. Sociedades que están trabajando. Mire, maestro, calma más energía es concentración. Pareciera que esta calma la perdió por completo la sociedad, que estamos trabajando con una energía verdaderamente brutal, pero cuando la energía tiene la ausencia de la calma, lo único que vemos es, vemos una confusión.
una confusión entre dos palabras que hacen un elemento fundamental para el sentido de la política. Una cosa es la agresión y otra cosa es un estímulo. Un estímulo es aquello que es capaz de provocar una reacción, una agresión es una lastimadura en tu alma provocado por otra persona. ¿No crees que todo esto también, Raúl, tiene mucha relación con el protagonismo que tienen las redes sociales en nuestras vidas? Porque las redes sociales, que las veíamos, las benditas redes sociales, decía López Obrador, las benditas redes sociales, que no tienen nada de benditas, maestro. Se han convertido en muchos sentidos en una cantina calvario, de amanecida, claro, en un santuario de responsabilidad. Y como tú dices, un alma para la agresión, el desfogue, que ha sido muy bien aprovechada por todos estos candidatos de pensamientos populistas y autoritarios. Sí, porque llegan a muchos lados a través de exclusivamente la nueva herramienta que es como traer una pistola que puedes destruir la vida o destruírtela, que es un teléfono celular. Pero maestro, el siglo XX destrozó la intimidad, el concepto de intimidad. El siglo XXI arrasó con el concepto de privacidad. Claro. O sea, si se rompe la intimidad y se rompe la privacidad, ¿qué te queda? Solamente el mecanismo psicológico defensivo. Te queda solamente este factor de energía para tratar de, en una fuerza brutal, no dejarte contestar. Se acabaron los debates. Lo que estamos viendo son encontronazos callejeros que son verdaderamente terribles. No, y en ese mundo emocional ahí entra la irracionalidad pura, ¿no? Donald Trump es un multimillonario que se ha cansado de hacer fraude, está acusado de eso, con su empresa evasión fiscal, que se dice defensores de los trabajadores. Es un sexópata acusado de abuso sexual, no es acusado, condenado por esos temas, que paga apoyos multimillonarios para actrices pornográficas para que no lo denuncien, y está defendido por los evangélicos más conservadores. Es un político que dice que quiere frenar la inmigración cuando al mismo tiempo recibe el voto. Lo hemos visto en las elecciones de los latinos y de la antimisógino, y recibe el voto de las mujeres. No hay racionalidad alguna. Si eso hubiera sido hace 50 años, con las acusaciones que tiene Trump, no hubiera llegado ni a un día de campaña. Pero ahora todo es posible. Cuando tú tienes una sociedad absolutamente emocional, la gente no está escuchando, está solamente sintiendo. Trump es un portento de personalidad, rabioso, cara de enojado, mueve el puño derecho. Fíjese bien, todo es puño derecho, que es la parte de la decisión, de la fuerza, porque el lado izquierdo es el lado maternal, y en ese sentido el lado paternal no tiene nada. No, pero representa un auténtico toro que te dice: no vamos a tener esperanza, no, vamos a recuperar lo que nos han quitado, vamos a defendernos, estar manejando la agresión como estado de alerta para provocar que los seres humanos no tengan mucho en qué pensar. Y hablando de irracionalidades, ¿cómo puede usted pensar que una religión como los Amish, una secta como los Amish, salen en sus carretas, que de ahí me decía el doctor Curcio que viene la palabra carreado, porque los llevaban en carretas, ¿sí?, a votar por Trump, maestro? Claro, una mezcla de individualismo en la sociedad, una mezcla de enojo, una mezcla... Sobre todo eso, maestro. Y un tema emocional. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, votaron por la economía. Hay inflación en Estados Unidos, las cosas están más caras, pero la economía de Estados Unidos está funcionando mejor que en muchos años. Pero si le metes miedo, claro, sí, le dices que el año que entra todo puede estar muy mal, porque va a llegar una persona a regalar tu dinero. Claro. Sí, que era lo que Trump estaba diciendo de la señora Harris. Pero independientemente de todo, la narrativa de los demócratas es contradictoria, maestro. La narrativa es muy mala. Es contradictoria. Lo decíamos ayer en el programa, esta idea de la cultura woke que se impone entre los demócratas. A ver, y no es que esté en desacuerdo con muchos de esos puntos necesariamente, pero cuando tú pones como agenda el tema transgénero y pones como agenda muchos otros temas que para buena parte de la sociedad no les dicen nada o les da miedo, y no pones el mismo acento en las clases sociales de los trabajadores, la gente que necesita más, algo funciona mal. Cuando uno ve cómo están las universidades estadounidenses,
algo está funcionando. Algo está haciendo, ¿no? Están siendo demasiado frágiles y demasiado vulnerables en su pensamiento y caen y son cooptados de manera muy sencilla. Ahora, maestro, dos cosas rápido. Antes se decía que la política tenía valores cálidos y valores fríos. Los valores cálidos son los valores de unión, libertad, sentido, esperanza, uniones familiares, rumbos de todo lo que significa los estados de ánimo. Esos son los valores cálidos. Los valores fríos se daban por un hecho: economía, salud, educación, todos los elementos hechos para que una sociedad funcione. Antes el valor frío estaba perfectamente trabajado con sus conflictos y se trabajaba la campaña política con base en valores cálidos. Se podían hacer narrativas de esperanza, discursos como los discursos de Clinton, discursos como los discursos de Kennedy, como los discursos de Macron. Del propio Obama, que eran grandes discursos. Tomados todos de la narrativa de Abraham Lincoln, maestro. Y entonces, ahora, ¿con qué trabajaron? Con los valores fríos: economía, seguridad, migración, educación, recuperación. Los valores fríos están tomando el lugar de aquellos valores cálidos con los cuales las sociedades tenían un aspecto de serenidad que los movía y los hacía de alguna manera propicios a obedecer y a ser manipulados, porque la labor de un líder es manipular, la manipulación positiva. Pero ahora la manipulación no tiene nada de positiva, es simplemente el manejo para que la personalidad del líder se fortalezca. Y otra cosa, maestro, que yo creo que fue verdaderamente brutal: si Biden ya se sentaba en sillas imaginarias, ¿por qué no renunció antes? Claro. ¿Qué pasa con el poder que agarra a los seres humanos y no les permite una decisión de manera sencilla para decir: yo ya acabé, yo dije hace 4 años que yo me iba? Porque eso lo dijo, claro, recuérdelo, maestro, él lo aseguró, vengo por 4 años. No alcanzó a construirse una candidatura viable. Finalmente lo comprobamos ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué le da? Un espacio muy corto a una mujer que verdaderamente pegó de brincos y fue contradictoria, y hasta el gran viejo Bernie Sanders les decía de cosas contradictorias y no sé cuántas cosas más. Vaya, al fin de cuentas, lo que pasó en Estados Unidos, otra vez, es narrativa pura, no es política y no es ideología, es poder, dinero y sumisión. Nuevas palabras que están tomando la gobernanza. Poder, dinero y sumisión. Muchísimas gracias, Raúl. Maestro, muchas gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver la segunda parte, la segunda temporada de una serie que a mí me gustó mucho, se llama La Diplomática. Está protagonizada por esa hermosísima y muy buena actriz que es Kerry Russell, que protagonizó aquella otra serie inolvidable, también de política y suspenso, llamada The Americans. La serie cuenta la historia de una embajadora de carrera que asume el cargo de representante de los Estados Unidos en Londres en medio de una crisis internacional con todas sus derivaciones. Es interesante, está muy bien hecha y actuada con realmente un buen guión, vale la pena verla. ¿Qué oír? Murió esta semana el productor musical más importante de Estados Unidos durante varias décadas, Quincy Jones. Fue de todo Quincy Jones. Fue trompetista, compositor, director de orquesta, pero sobre todo fue un magnífico productor que cambió en mucho el mundo musical. Surgió del jazz y se fue a todos los demás géneros. 3 grandes trabajos suyos son para el recuerdo. El último disco que hubo con temas nuevos, interpretaciones nuevas en estudio, Frank Sinatra, es My Lady, de Los Ángeles, es My Lady, es de 1984, y por supuesto Thriller de Michael Jackson en 1982, y después en 1985 produjo ese video que causó entonces conmoción, que fue We Are the World, en una campaña solidaria por el hambre en África. Un personaje inolvidable en la música, un músico extraordinario y un gran productor, Quincy Jones. ¿Qué leer? El libro tiene ya varios años, pero por alguna razón, ¿a usted no le ocurre que de repente
se le cruzan a cada rato, se le cruza un mismo libro. En estos días me lo he encontrado una y otra vez. Y en cada una de esas ocasiones siempre lo he vuelto a consultar. Se trata del libro Entrevistas para la Historia, de ese gran periodista que fue Julio Scherer García. Son entrevistas de un mundo que ya no está, que está desapareciendo, y eso paradójicamente las hace más ricas. Desfilan por esas páginas Fidel Castro y el Mayo Zambada, Pablo Neruda y el subcomandante Marcos, Eduardo Frei y Sergio Ramírez, Edward Kennedy y Tomás Borges, Octavio Paz y François Duvalier, Olof Palme y Willy Brandt, Salvador Allende y Augusto Pinochet, entre muchos, muchos otros. Es uno de esos libros imprescindibles, que además es muy agradable porque uno lo puede abrir en cualquier página y se encuentra una gran entrevista, lo puede dejar y lo puede volver a tomar una y otra vez. Es uno de esos libros imprescindibles que hay que leer una y otra vez en la vida. Pero además de todo, Jorge, hay que leer lo que pensaban esos personajes en ese momento de la historia, porque la historia se repite, hay que conocerla para hacer todos los aciertos que hicieron esos personajes, pero también para tener mucho cuidado con los problemas y las malas decisiones que tomaron. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda, este fin de semana, pásela espectacular, y el próximo lunes tenemos una cita muy puntual aquí en ADN 40 en Todo Personal. Sueñe bonito, bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.